Listo. Bien, buenos días. Muchas gracias por conectarse a esta segunda parte de este primer tema que estamos revisando acerca de las concepciones, eh, las cosmovisiones o las visiones generales de la realidad que de alguna manera condicionan nuestra idea de lo que tenemos de ser humano y por lo tanto nuestra idea de moralidad o de ética. Y esto lo hicimos como una contextualización de todo el tema del diplomado, de todos los temas del diplomado, del enfoque del diplomado, porque la idea es, de alguna manera, justificar, argumentar con qué base se puede plantear un acercamiento, una valoración ética de la investigación científica. Pareciera que no hay base para ello, porque pareciera que será una irrupción eh, ajena, extraña, inválida de un campo del conocimiento como es la argumentación ética a otro campo de conocimiento muy diverso que es la investigación científica y la investigación clínica. Entonces, pareciera que pretender dar reglas de qué hacer, qué no hacer, qué está bien, qué está mal, en un mundo como el actual pareciera absolutamente sin sentido. Y entonces, un poco para justificar desde qué punto de vista se va a hacer este acercamiento, esta valoración crítica ética acerca de la investigación y la investigación clínica, hay que comprender que cualquier valoración que se haga de la acción humana depende de una cierta noción de ser humano que suponemos o que asumimos. Y esta noción de ser humano que asumimos, a su vez, proviene de una cosmovisión, de una visión global de la realidad. Entonces, un poco argumentando eso, quisimos poner un par de ejemplos de cosmovisiones anteriores a la nuestra, que en cierta manera determinaron la concepción de ser humano, la noción de ser humano, y también determinaron lo que se entendió en su momento como límites y alcances de la acción humana. Entonces vimos la lectura de los antiguos griegos, que pensaban que el mundo estaba dividido en dos partes, en dos grandes mundos con reglas diferentes, con un mundo de la luna hacia arriba, el mundo celeste, que era el mundo de la regularidad, de la constancia, de la eternidad, de lo perfecto, de lo que no cambia, de lo que se mantiene cíclicamente, incluso representado de manera circular, porque el círculo es la figura geométrica a la que no le falta ni le sobra nada, cualquier punto es inicio y fin en un círculo, y así concebían ellos el mundo supralunar. Y el mundo infralunar lo concebían como el mundo de lo perecedero, de lo contingente, de lo precario, de lo defectuoso, de lo que cambia, de lo que se muere, de lo que se transforma, de lo que no presenta ciclos, ¿no? Entonces, aunque había ciclos en la vida, hay ciclos en la vida, como germinar una semilla, crecer, convertirse en un árbol, dar frutos y luego marchitarse. Bueno, aunque eso es así, no se da siempre de la misma manera, no se da la misma cantidad de tiempo cada proceso, no se da en todos el mismo proceso, ¿no? Hay semillas que germinan, de otras que no, porque está el mundo sublunar, que es el mundo de la precariedad, el mundo de lo material que se transforma, de lo que no es definitivo, de lo que es hecho para cambiar. Entonces, esa fue la primera concepción. ¿Qué se sacó de ahí? Bueno, pues que el conocimiento de la naturaleza supralunar no puede ser igual que el conocimiento de la realidad infralunar. Y el ser humano está en la realidad infralunar, es parte de este mundo que cambia, perece, se muere, etcétera. Entonces ahí hay un conflicto, ¿no? ¿Cómo justificar que un sujeto humano, que es parte del mundo cambiante, pretenda poner valores, reglas de orden universal como que está bien, que está mal, que hay que buscar, que no hay que buscar, que va primero, que va después? Y ahí los griegos lo intentaron resolver diciendo, bueno, en el ser humano hay diferentes componentes. Un componente material, eh, que está sujeto a las leyes de la transformación de lo sublunar, y un componente no material, que es el alma, del cual proceden estas realidades que son eternas, que no perecen, que son en la base de los principios éticos y morales, ¿no? Bueno, luego vimos una segunda lectura de esto, que se dio en la modernidad, que fue la lectura de eh, el mundo leído como una máquina. Es decir, el mundo como una máquina es otra cosmovisión diferente. Esto nació en la Edad Moderna, siglo XVII, inicios de la ciencia experimental como la conocemos, fundamentalmente de la mano de Galileo, de Descartes, de Newton, y que concebía el mundo como un conjunto de partes
relacionadas con base en un criterio de interacción conformando un todo. Esa manera de entender la realidad era la misma para toda realidad, para la realidad celeste, para la realidad terrestre, para la realidad grande, para la realidad pequeña, para la realidad que vemos, para la realidad que apenas estamos descubriendo con el microscopio en ese momento, ¿no? Es decir, es un cambio de paradigma radical porque allí no hay diferencias cualitativas entre dos mundos. Es un solo mundo, con un solo tipo de reglas, con reglas de funcionamiento físico y funcionamiento que después se verá o se extenderá al mundo químico y al mundo biológico, y que se resuelve con la comprensión de las partes que integran el sistema natural, con la identificación de las reglas que hacen operar esas partes y con la descripción del todo que conforma. Entonces, esos tres ejercicios, que es identificación de partes, explicación del criterio de interacción y descripción del todo, era una metodología que se podía expandir a cualquier dimensión, en cualquier parte del cosmos, el sistema solar, un planeta, nuestro cuerpo, las montañas, los ríos, los valles, una ciudad. O sea, cualquier realidad que se quiera explicar se puede interpretar bajo esa idea del mecanismo, como si fuera una máquina. Cualquier máquina tiene partes, criterio de interacción entre las partes y un todo que conforma. De tal manera que una máquina que se puede montar, se puede desmontar. Entonces yo puedo hacer intercambiable las partes, ¿no? Unos engranes que servían para una máquina, los puedo usar para otra máquina, ¿no? Y forman otro todo diferente. Y entran en relación en función de otro tipo de criterio de interacción. Entonces, eso es un poco la comprensión del mecanicismo que estuvo vigente unos 300 años a lo mucho, siglo XVII, final del siglo XVII, todo el XVIII y la mitad del siglo XIX. Después vinieron otras interpretaciones globales. Pero, ¿qué sacamos del mecanismo? El mecanismo sacamos esta idea de que eh, si el mundo es una máquina, si el cosmos es una máquina, si todo lo material es una máquina y no hay división entre realidades eternas, supralunares y contingentes infralunares, todo es el mismo mundo, todo está unificado bajo una misma realidad y con unas mismas leyes, con unos principios, entonces el ser humano es una máquina también. Y el ser humano es una máquina, tenemos que justificar de algún lado de dónde salen los principios de acción, los principios de conducta, los criterios de valoración de la acción humana, porque pues no es más que un conjunto de partes, ¿no? El ser humano. Entonces, si no es más que un conjunto de partes, bueno, pues entonces tenemos que explicar de dónde salen los componentes que parecen no ser mecánicos, ¿no? Y ahí tuvimos dos explicaciones. Una explicación o ahí se desprendieron dos escuelas de pensamiento, la que decía, a ver, un poco como decían los griegos, o sea, el componente espiritual, el componente de convicciones, el componente de principios de la acción, es decir, todo lo que no parece material en el ser humano y que guía su acción, como son los principios, como son los valores, como son las reglas de conducta, evidentemente no pueden proceder de la materia, porque no se parecen a una parte, no hay manera de decir esta parte espiritual entra en engrane con esta parte material que son mis pulmones, mis riñones, mi estómago, mi intestino, mis músculos, mis arterias, es decir, además componentes que estaban apenas empezándose a sistematizar su estudio, es decir, estaba descubriéndose el funcionamiento fisiológico humano, que se interpretó desde el principio como una máquina, como un conjunto de piezas donde el cuerpo se interpretaba como un todo articulado con base en tubos de entrada y salida de fluidos. Eso es el cuerpo. Un sistema de fontanería, un sistema de cañería, ¿no? Donde había que arreglar si había alguna disfunción, como lo hace un plomero, como lo hace un fontanero, bueno, pues había que arreglar algún desarreglo en esos tubos de entrada y salida, y también el descubrimiento y sistematización del estudio de los músculos, de los nervios, de los aparatos y los sistemas. O sea, todo eso que se fue en el siglo XVII, XVIII, iba abonando en esta imagen de que pues, somos una maquinaria, ¿no? ¿Cómo se pensaba que operaba el corazón? Como un fuelle. ¿Cómo se pensaba que operaban las articulaciones, eh, los músculos? Pues como ocurren en un muñeco, que llamaban ellos autómata, ¿no? Un muñeco con una serie de cuerdas que según movíamos las cuerdas, movía articuladamente los brazos, los dedos, incluso las manos. Hay unas muestras increíbles, ustedes pueden ver en Google,
autómatas, si ponen ustedes en Google o en YouTube, autómatas del siglo XVIII, siglo XVII, eran unas cosas increíbles, unos muñecos que solamente con accionar la cuerda, con cantidad de engranes y de miniaturización de esos engranes, lograban que esos muñecos hicieran las veces como de un escritor, incluso con una pluma que pudiera escribir algo, o de un intérprete de piano, es decir, una serie de eh, muestras didácticas de que al final el cuerpo humano eran piezas de relojería. Entonces, fue como la primera vía, ¿no? Decir, bueno, lo espiritual, lo ético, lo moral, eh, lo no perecedero en el ser humano, pues no es material. Entonces viene de otro lado, está en otro sitio, también está en el alma, entonces hay que resolver cómo convive lo espiritual con lo material. Desde luego que no habría una interacción. Lo material que es el cuerpo no obedecería a lo inmaterial como querían los griegos, sino en este caso sería un dualismo, serán dos realidades inconexas que coinciden en un mismo ser, pero que los dinamismos, las pulsiones físicas orgánicas del cuerpo no vendrían de esa parte espiritual, sino que vendrían exclusivamente por efectos mecánicos, por efectos de estímulo-respuesta, por efectos de entrada y salida, ¿no? Entonces, así fue interpretado eh, la, digamos, el cuerpo humano, ¿no? Y la corporeidad desde el mecanismo. Entonces, allí nos habíamos quedado. Espera un segundito. No, esto no es. Esto no es lo que vamos a compartir. Un segundo. A ver. Eh, ahí nos habíamos quedado en la visión mecanicista ahora sí, y habíamos explicado, por tanto, que, que bueno, la imagen siempre fue esta del reloj, ¿no? Toda realidad es como un reloj, son engranes que están integrados en función de un mecanismo que los hace tener que ver entre sí, aunque de suyo son independientes, y resultando un todo, ¿no? Entonces, así como este modelo pasa en el reloj, así pasaría en cualquier parte, cualquier funcionamiento material. Y esto se extendía incluso, digamos, al cuerpo, ¿no? Cómo interpretar el cuerpo como parte de una máquina, cómo interpretar el movimiento corporal como el movimiento que se puede calcular a partir del estudio de los vectores de movimiento de cualquier objeto mecánico. ¿Qué son las partes componentes del cuerpo? Pues esta idea de que es un mecanismo de fontanería, ¿no? De tubos de entrada y salida con esclusas, con reguladores, con fuelles, con eh, eh, potenciadores de la fuerza, como pueden ser los músculos, etcétera, ¿no? Y en el universo, bueno, pues también ocurre todo de manera mecánica, mecánica geométrica, ¿no? Tenían ellos el buen tino, em, por ejemplo, Kepler, de haber ideado que el movimiento de los planetas obedecía en su trayectoria a cada uno, era tan mecánico, era tan previsible que cada uno de esos movimientos de los planetas obedecía a uno de los sólidos platónicos que se llaman, ¿no? Entonces, es un dodecaedro, un icosaedro, un prisma, un cubo, es decir, eran como las trayectorias de los planetas, ¿no? Vale, salió bien porque en ese momento se veían Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, cinco planetas, ¿no? Y entonces los cinco sólidos pertenecen a los cinco planetas, por tanto todo coincidía. Pero cuando se descubrieron otros, otros planetas, pues ya este esquema mecánico no funcionaba, ¿no? Entonces ahí ya no cabía eh, la manera de interpretar mecánicamente este movimiento. Bien, entonces, eh, si hay otras tradiciones, otras cosmovisiones que fueron apareciendo después de la caída del mecanicismo, y en esas cosmovisiones, entre otras muchas, llegamos al siglo XXI. Y en el siglo XXI, es decir, en el siglo XX apareció otra muy importante que es la complejidad, ¿no? Es decir, así como vieron la cosmovisión del mecanismo que estuvo vigente en el siglo XVII, mitad del XVII, todo el XVIII, mitad del XIX, hacia eh, finales del XIX se empezó a poner en entredicho el mecanicismo como tal, y durante el siglo XX empezaron a aparecer nuevas concepciones. Y estas nuevas concepciones o cosmovisiones
se integraron lo que se conoció bajo la visión de la complejidad. O sea, la realidad es un gran sistema complejo, donde no se puede hablar de que haya, como se pensaba en el mecanismo, que si ustedes ven un mecanismo de relojería, pues obviamente de estas partes, aunque todas están respondiendo a la cuerda, es decir, todas dependen del movimiento de la cuerda, o de un péndulo, o de una batería, o lo que sea, de alguna manera hay partes más fundamentales que otras. O sea, si yo no tengo las manecillas de un reloj, pero el reloj sigue andando, porque el mecanismo sigue obedeciendo a la cuerda, bueno, pues casi casi que, hombre, no me sirve como reloj porque no tengo las manecillas, pero en cualquier momento, dado que funciona, el resto del reloj podría poner unas manecillas y eso me sigue dando la hora. Es decir, es más importante que funcione la maquinaria a que funcionen las manecillas, porque de nada me sirve, al revés, que las manecillas pudieran dar vuelta con el dedo, pero la maquinaria no funcionara. Es decir, hay partes que son más centrales, hay partes que son pues más derivadas, que son consecuencias de las centrales, y hay partes que son absolutamente accesorias o tangenciales. Entonces, en un automóvil, por ejemplo, el motor es central. ¿Qué es derivado? Pues que tiene motor, tenga carrocería, porque si te va a llevar a una velocidad determinada, alguna protección debes tener. Entonces, la carrocería es un derivado, es una parte derivada, no es lo central del auto. Lo central del auto es el motor, lo derivado es la carrocería y lo accesorio es el modelo, el color, el diseño, el material, si tiene techo, no tiene techo, es descapotable o no, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mecanismo me permite jerarquizar las partes. Hay partes centrales, hay partes derivadas, hay partes tangenciales. Y entonces yo muestro que hay una dependencia real entre esas partes, ¿no? Si están unas, deben estar las demás. Si están las centrales, puede haber las demás. Después algunas variantes de eso que, que trastocaron un poco esa concepción. Por ejemplo, Ford, Ford fue un visionario, Henry Ford, un visionario que se dio cuenta que lo central del automóvil era el motor. Por eso ellos construyen motores. De hecho, hoy en día, el nombre de la compañía es Ford Motor Company. Es decir, lo que les interesa es el motor. Bueno, nada menos que el año que entra van a ingresar a la Fórmula Uno. O sea, ellos van a ser el motor de la escudería Red Bull. Entonces, porque su centro de investigación es el motor. Otra cosa es que le pongas una lancha de 4 metros como carrocería. Otra cosa es que hagas un motor que sirve nomás a una persona cuando pueden caber 7. Otra cosa es que ese motor tenga 8 cilindros, que es una barbaridad de gasto, en lugar de tener 4. Otra es otra cosa. El punto es el motor. Ya lo demás, lo derivado es con qué lo arropas, ¿no? Entonces, desde el principio, eso no fue prioridad de Ford. No fue prioridad con qué cascarón lo vas a poner. Pero en la industria automotriz sí fue tomando una especie de reversión, ¿no? Fue más importante la carrocería, que pareciera dinámica, que pareciera disruptiva, que pareciera futurista, que pareciera elegante, que pareciera elitista, etcétera. O sea, se le dio más importancia en el auto al final, con los años, al cascarón que al motor. Y eso nos llevó a producir coches que es una porquería verdadera, ¿no? Perdón por la expresión, pero hay coches orientales, unos coches hindús que metieron en México hace unos años, no sirven para nada. Eh, hoy el mercado está inundado de coches chinos, eh, que pues son, hombre, son de batalla, pero pues poco duran lo mismo que un coche japonés o un coche coreano, ¿no? Nada menos el Sur, que es una barbaridad de auto de rendimiento, comparable solamente al escarabajo del Volkswagen, al sedán, pues fue el coche de batalla de siempre, ¿no? Y feo, era feo completamente, con F mayúscula, ¿no? Entonces, no era la prioridad, eh, ahí era la prioridad el rendimiento. Pero otros autos, no, otros autos, pues es la estética y que sean una especie de continuación de tu personalidad y que te identifiques con él y tal, ¿no? Entonces, pues esas cosas son muy sintomáticas, ¿no? De la cultura, de cómo se transformó las prioridades. Pero el mecanismo permite las prioridades. Lo que no permite esa jerarquización. Si van a poner la prioridad a la carrocería, es como cuando tunean un auto, digamos, en nivel artesanal, y entonces en estos talleres de medio pelo que se ofrecen a rehacer tu auto, ¿no? Con fibra de vidrio, pues, te hacen una carrocería que parece Lamborghini, con un motor
de, de, de- de Caribe del 86, ¿no? Entonces, eso claramente se ve cuál fue la prioridad, pero pues revierte el asunto, o sea, no puedes tener una carrocería aerodinámica de un auto que no te va a subir más de 108 por hora, ¿no? O 120. Igual que no puedes tener un auto que te puede levantar 280 o 300 kilómetros por hora con una carrocería que no sea aerodinámica, ¿no? Entonces todo tiene que ir como conjuntado, ¿no? En fin, esto es parte de las posibilidades de interpretación del mecanicismo de la aplicación. Cuando se abandonó el mecanicismo en el siglo XX, bueno, el XIX y luego el XX nos amanecimos buscando otras cosmovisiones globales, eh, hubiera una serie de factores que ahorita no vamos a entrar en detalle, pero, por ejemplo, menciono uno rápido, eh, se descubre que el cosmos no está fijo, que no está, que su estructura no es eterna, que no ha estado así siempre, que aunque vemos las mismas estrellas y planetas que los chinos, los babilonios y los sumerios y los caldeos y los egipcios y los griegos y los romanos detectaron, eso no quiere decir que el universo haya estado siempre así. Cuando se descubrió primero en los años 30 y después se confirmó en los años 60 del siglo XX que el cosmos evolucionaba, pues ahí cambió todo. Porque si el cosmos evoluciona, quiere decir que con toda evolución, las estructuras que tenemos hoy no estuvieron siempre. Y que las de antes no fueron las mismas y que las de ahora son más o mejores. Entonces hubo un cambio. En cambio, en el mecanicismo, la variable tiempo no es pertinente. Es decir, en un buen reloj, tú puedes, o en una buena máquina, tú puedes pronosticar cómo va a funcionar dentro de X años o cómo estuvo funcionando hace X años. Es decir, por ejemplo, se dice que los motores Rolls-Royce de los aviones que usa la compañía Boeing pueden estar funcionando 30 años sin parar, 30 años. O sea, tú puedes llegar a estimar con el análisis de esa maquinaria cómo se va a comportar cómo va a estar su comportamiento en 5, 10, 15, 20, 30 años. Y puedes deducir cómo fue su funcionamiento hace 15, 20 o 30 años. Es decir, puedes pronosticar hacia el futuro y puedes deducir hacia el pasado solo conociendo el comportamiento presente. Y eso es una de las pretensiones explicativas eh, con más rendimiento que pudo haber generado jamás el ser humano occidental. Es decir, la capacidad explicativa mejor soñada que pudo haber tenido el ser humano de conocer el futuro con seguridad y el pasado con seguridad, solo conociendo el presente y sin viajar en el tiempo. Entonces eso lo permite el mecanicismo, que la variable de tiempo no es relevante. Pero no hay un cambio. Tú no esperas que tu reloj mañana, en lugar de tener un reloj en la pared, aparezca una lagartija. O no esperas que tu auto el día de mañana se convierta en elefante. Y que si no lo lavas se convierte en un dinosaurio. Es decir, no hay una expectativa de cambio en lo mecánico. Hay una expectativa de reiteración, de constante repetición de su funcionamiento. Si las partes están perfectamente enganchadas, engarzadas y obedecen perfectamente al criterio de interacción, eso va a seguir funcionando hasta adelante, por siempre, ¿no? Entonces, eh, se descubre que el universo evoluciona. Y esto es un certeado. Porque si el cosmos evoluciona, quiere decir que las leyes que lo integran no estuvieron siempre, fueron apareciendo. Y, y entonces, aunque todo el universo actual se considera articulado conjuntamente, es decir, decíamos el otro día, ¿no? La presencia de la atmósfera tiene que ver con la presencia de la Luna, la posibilidad de que la Tierra tenga vida tiene que ver con la distancia de la Tierra respecto al Sol, para lo cual también influye la presencia de Júpiter, que fue limpiando el sistema solar, echando para afuera con su gravedad objetos que estaban en medio. Eh, el, el- el ritmo de enfriamiento que tiene la Tierra, que permitió el surgimiento de la vida. Eh, es decir, todos los fenómenos están, los fenómenos astrofísicos están concatenados con los geofísicos, concatenados a su vez con los bioquímicos, concatenados también con eh, fenómenos matemáticos o matematizables, y todo está enganchado, pero no a la manera mecánica, sino de manera dinámica. Es decir, que va teniendo una configuración al inicio y como fruto del paso del tiempo va a tener una configuración diferente al final. Impredecible, porque es una complejidad que va avanzando. Eso es la complejidad, es
interpretación de que en la realidad, en efecto, todo tiene que ver con todo, de manera multicausal, pero no repetitiva, sino proyectiva. Es decir, todo tiene que ver con todo, generando realidades novedosas en el tiempo. Entonces, eso pues metió un ruido terrible, porque eh, eh, ah, quizá no insistí en una cosa importante que dejé sin terminar, me parece. En el mecanicismo, decíamos, ¿qué se hacía con la parte de criterios éticos que parecen no reducirse a lo mecánico? Una de dos posturas, ¿no? Una, esa parte es de otro orden, es de otro mundo, de alguna manera engancha, pero no influye en lo mecánico, por tanto, el cuerpo humano es una máquina, eh, el, eh, no influye nada de lo aparentemente espiritual, o sea, ni las emociones, ni las convicciones, ni los principios influyen en lo corporal, y al revés tampoco, ¿no? Entonces, todas las convicciones y tal vienen de otro orden, tienen otro origen en este dualismo. Esa es una vía. Y la otra vía era disciplinas, no hay nada, no sea material. O sea, todo lo que se supone espiritual, como el pensamiento, la conciencia, los sentimientos, las convicciones, los principios éticos, los valores, todo eso es de alguna manera material. Y que debe tener una causa material, ya sea en el funcionamiento orgánico completo o ya sea como fruto de la alimentación o ya sea como fruto de la educación o del entorno en el que uno está o ya sea como fruto de lo que sea, del funcionamiento cerebral, pero no hay nada en ningún mundo espiritual, por tanto, las convicciones, todo eso tiene que tener una explicación material. De ahí al paso en el siglo XIX de interpretar que esos comportamientos surgieron de manera evolutiva, pues, o sea, hay toda una teoría que explica de manera evolutiva el surgimiento de la moralidad, el surgimiento de la colaboración social, el surgimiento del altruismo, el surgimiento de la sociabilidad, de la diversión, incluso de los deportes, de los comportamientos de conquista amorosa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo eso hay una tendencia a mostrar que eso tiene un origen evolutivo y lo evolutivo es un origen material y ya está, no hay más que elucubrar al respecto, ¿no? Entonces, eso fue el mecanismo. Pero en la complejidad todo tiene que ver con todo. Entonces hay que buscar ahí, es decir, no puedo decir que por un lado va lo material, por otro lado va las emociones y tal, pero tampoco puedo decir que las emociones, las convicciones y los valores se reducen a un funcionamiento cerebral, porque nada menos que hay un fenómeno. En todo el comportamiento material, en todo comportamiento material, siempre, como fruto del funcionamiento, hay un desgaste. Es decir, está sujeto a la entropía. Por lo tanto, ese desgaste, mientras yo más uso una articulación, mientras yo más uso o está funcionando mi corazón, mientras más años llevo con mis pulmones funcionando, se van deteriorando como fruto del paso del tiempo. Porque lo material, pues, es así, precario. Entonces, mientras más opera el corazón, más opera el corazón, más opera el corazón, sí, se hace un corazón joven, ¿no? De una persona de 45, 50 años, se le deja agregar una parte y es un infarto fulminante, ¿no? Pues, no se prepara ese corazón para buscar otras maneras de irrigar, que no sea una zona que está mal funcionando. Un corazón ya de una persona mayor, pues sobrevive mejor a un infarto, pues está más preparado, ¿no? Para buscar por dónde irrigar y compensar las partes que se están muriendo o que colapsaron, como le pasa al cerebro, ¿no? Que eh, una embolia cerebral a una persona joven, tiene pésima expectativa, una persona mayor, bueno, el cerebro ya tiene cierto desarrollo, a ver por dónde le busco, hay más posibilidad de con una, claro, siempre hay límites, ¿no? Pero una terapia y tal puede salir adelante. Sí, 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 lo que se quiera, pero al final se deteriora y tiene un deadline y se acaba. O sea, yo ya me cansé de estar latiendo, se acaba el corazón, se para, o, eh, o hay una imposibilidad de controlar el crecimiento celular de las células, tengo un cáncer y se acabó. O sea, eh, el reiterado funcionamiento repetitivo de lo material genera desgaste. En cambio, las acciones típicamente humanas, por ejemplo, la veracidad, la lealtad, la diligencia, el hambre de entender, de comprender, de conocer, de explicar, y también la negatividad, la mentira, la deslealtad, la infidelidad,
el robo, la ideología destructiva. Es decir, tanto aquello en lo que culturalmente hemos cifrado nuestro crecimiento humano, como aquello en lo que radicaría nuestra clausura humana, si tanto las acciones que hemos considerado como buenas como las acciones que consideramos como malas, mientras más se realizan, más capacidad se adquiere, sin límite. Nadie puede decir, ya, no puedo ser más veraz que hoy. O sea, ya llegué a mi punto máximo, a mi índice máximo de veracidad. Yo soy la persona más veraz que hay en el planeta. O sea, ya no puedo intentar ser que la gente confíe más en mí, porque ya llegué al punto de la escala del veracidómetro, ¿no? O tampoco puedo decir, yo ya agoté mi capacidad de mentir. Ya no puedo ser más mentiroso. Ya llegué al límite de mentira. No es cierto. Siempre puede ser más mentiroso de lo que es ahora. Y siempre puede ser más leal de lo que es ahora. Y podemos ser la peor persona que podamos llegar a ser, incluso en el hecho de muerte. Todavía tienes un momento ahí adicional para ser todavía más desgraciado de lo que ha sido. O más envidioso, o más eh, dañino, más castrante. Sí, todavía puedes ir en el hecho de muerte. O todavía tienes un momento para ser todavía más generoso de lo que has sido, o más amoroso, o más comprensivo, más empático, incluso en el hecho de muerte. Es decir, no sos todo el sujeto humano que podemos llegar a ser nunca, porque eso tiene que ver con una serie de fenómenos donde la repetición no es mera repetición, donde la reiteración es fecunda, donde conforme más ejerzo, más crezco, dicen los americanos, más florezco, ¿no? Más revelo, más potencio. Mientras más ejerce, más potencia. En cambio, en lo material, mientras más ejerce, más se deteriora. Por lo tanto, no puedo reducir eso no material a lo material, porque tiene dinámicas diferentes. Si se redujera, mientras más digo verdades, dejaría de decirlas. Mientras más fuera leal, sería traidor. Mientras más fuera bueno, sería malo. Cosa que no pasa. Es una dinámica diferente, va a crecimiento. O sea, la reiteración en lo no material genera crecimiento. La reiteración en lo material genera desgaste. Hay una canción que contradice completamente todo eso, ¿no? Una canción que hizo famosa José José, creo que Rafael Pérez Botija, me parece, no sé si Manuel Alejandro. Estaba en el disco de mayor venta en la historia de México, que se llama Secretos, de José José, que decía la letra, el amor acaba. Y entonces te planteaba que todos los fenómenos que parten de la intención amorosa humana, por repetición se desgastan. Y entonces decía, no sé, decía, consultar en un segundo, porque es importante para ilustrar la gran contradicción que hay entre un modo de, de proceder y otro, ¿no? Aquí está. Dice, porque el alma se vacía como el cántaro y la nube. O sea, el alma se vacía como el cántaro que tiene un máximo de volumen, lo puedes vaciar, bajarlo, porque a base de estar reiterando el vacío, se agota y ya no tienes líquido en ese volumen, ¿no? En ese recipiente. Y la nube se condensa y ¡puf! Va para abajo, en forma de lluvia. La nube, mientras más está lloviendo, más se desgasta. Y así dice que es el alma. Porque suave se desliza como sombra la caricia. Porque el sentimiento es sumo y se eriza la palabra. Es decir, a base de estar diciendo cosas bonitas, se te acaba el vocabulario, según esta tesis, ¿no? A base de estar diciendo, de expresar tus sentimientos, se te acaban. Ya no sé, ya se me agotaron las manos las modos de manifestar mi amor, o mi cariño, o mi amistad. Contradictorio completamente. Porque mientras más amistosos somos, mientras más amistad ejercemos, más amigos. Eso, amigo, que ves cada
15 años, pues, amigo, 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 solamente que haya sido tan, tan, tan amigo en la infancia, de las personas que ves 40 años después y es como te ha sido ayer, porque hubo un momento en que mientras más se ejerció, más se creció. Dice, porque el corazón de darse llega un día en que se parte, ¿no? Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. Wow, o sea, este sentimiento de estar ligado a ti, de refrendar que estoy por ti, que eres el destino de mi vida, que tú eres el destino de mi, que yo soy el destino de tu vida, etcétera. No, se agota. Ya causa, se pone en cadena, ¿no? Causa escozor. Porque somos como ríos, cada instante nueve el agua, porque mueren los deseos. Y luego dice, porque el tiempo tiene grietas. Y la que es así ya, digamos que alguien dijera, no, no, no es cierto, no es cierto. Yo, mientras más leal soy, mientras más leal soy, crezco en lealtad. Mientras más amoroso soy, más crezco en amor. Mientras más alguien que estuviera rebatiendo esta tesis de la extinción, ya de plano llega y parte el asunto y dice, ¿sabes qué? Ya, vamos a terminar esto. Porque hasta la belleza cansa. Porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa. No, pues ya con eso ya dio todo. Porque entonces, ya estás ahí recomponiendo y así calando y tal. Si al final, aunque lo lograras, me canso de... Pues dicen, ¿no? Dicen que hay un principio sociológico eh, de que, de que las o los amantes de alguien siempre son más feos que el original, ¿no? Que el pareja original. Pues un poco por esto, en principio se les cansa un poco de comprar esta idea, ¿no? Pues no, esta canción va completamente en sentido opuesto a lo que sabemos. Es decir, que el ejercicio de lo más humano no genera, no genera desgaste, genera crecimiento. Yo no puedo hacer esa traducción. Por lo tanto, la complejidad al revés, la complejidad no anula, la complejidad extiende su comprensión diciendo, a ver, es que tú tienes que ver con todo. En esta capacidad de lo más humano, que es la lealtad, la veracidad, pero también la mentira, la deslealtad, etcétera, pues tiene que ver también la alimentación, tiene que ver el entorno, tiene que ver tu historial genético, tiene que ver tu epigenética, tiene que ver cultura, y o sea, todo está conectado con todo. Ahorita en la universidad en la que estoy, acá en Chile, hay un diplomado súper interesante que se llama, no, no es un diplomado, es una asignatura dentro de un programa eh, sobre, eh, no sé cómo se llama algo así como Moda y Futuro, algo así, que es la Facultad de Diseño tiene un programa sobre moda desde el punto de vista de las nuevas fibras que están usando, los nuevos principios de producción, los nuevos criterios de producción textil, los nuevos criterios de diseño, el nuevo marketing, etcétera. Y todo eso, dentro de todo eso hay un módulo de ese programa que tiene que ver, se llama neuroarquitectura. Entonces hablan allí de cómo actualmente se ha investigado la relación que hay entre la operación neuronal y la administración de espacios de la arquitectura. Es decir, qué texturas, qué pintura, qué colores, qué espacios, qué tipo de paredes, qué tipo de suelos, qué tipo de dibujos, qué tipo de, en general, de estructuras arquitectónicas se relacionan con qué reacciones neuronales, ¿no? Porque es un hecho que eso se sabe desde hace mucho, ¿no? Si vas a montar un restaurante de comida rápida, pones colores chillones para que la gente no esté mucho tiempo allí, coma, se siente incómodo y se vaya, ¿no? Y vengo todo el cliente y los supermercados conocen cómo administrar bien los espacios donde están los productos y ponerte productos que ni ven al caso para despertarte eh, deseos de algo que no necesitabas. Estás buscando un limpiador y te ponen una raqueta ahí, ahí, claro. Entonces te acuerdas que igual quieres ir de excursión o quieres ir a divertirte, entonces a seguir al sitio de deportes, ¿no? Para todo eso se conoce, pero esto ya es así a nivel científico, ¿no? De qué reacciones te dan ciertos colores, qué reacciones te dan ciertas texturas, qué reacciones te despiertan ciertos olores. Bueno, eso involucrarlo a la arquitectura. Yo cuando me lo explicaron les dije, bueno, pues un poco esto es como el Feng Shui, ¿no? Y se ofendieron terrible, porque, ¿qué pasa? Esto es científico, tal. Bueno, ok, el Feng Shui un poco va para allá, ¿no? Que si quieres tener una vivencia armónica de tus espacios, tienes que poner la cabecera que para el sur, que las ventanas para el no sé qué. Pero bueno, esto pretende tener un fundamento más científico. Entonces la complejidad es eso, la complejidad es una cosmovisión donde todo tiene que ver con todo. Eh,
Pero, siglo XXI, nos amanecimos con una consecuencia de la complejidad. Y todo tiene que ver con todo, entonces, tan tiene que ver con todo que el mundo en el que vivimos, de alguna manera, es fruto de nuestra presencia aquí, como humanos. Y entonces nos amanecimos con cambio climático, con crisis ecológica, con extinción de especies, con contaminación global, con deforestación de las selvas, con una serie de cosas que eran fruto de la existencia humana, que llevó a hablar de que la cosmovisión del siglo XXI era el antropoceno, es decir, una era que se había derivado de la acción humana, ¿no? De la presencia humana. Bueno, hoy en día, en estas alturas del siglo XXI, ya se habla de otra cosa, se habla del tecnoceno, es decir, de una era que ha sido fruto de la presencia de la tecnología, de este desarrollo lineal eh, de generación, de administración, de compactación de información. Es la sociedad tecnológica de hoy. Esa es la sociedad tecnológica en la que vivimos, que además es irreversible, esto no va a ir para atrás, no vamos a regresarle a la piedra. Eh, esta circunstancia histórica en la que vivimos de la automatización de todos los procesos por su digitalización, eh, es una cosmovisión diferente, ¿no? Es una cosmovisión donde todo está de alguna manera entramado de manera compleja también, pero en función de la inmediatez y el alcance sin límite. Es decir, lo que tenemos hoy es una creación, generación, administración de información, de una interacción cada vez más acelerada y unos alcances cada vez más expandidos, ¿no? Donde además aparecen tecnologías que antes no existían. Decía un autor que tecnología es todo aquello que no existía cuando tú naciste, ¿no? Y que ahora existe. Bueno, la tecnología es algo interesante porque es diferente a la técnica. La técnica es un proceso, es una manera, es, es, eh, es el proceso por el cual tú resuelves un problema inmediato o encuentras una solución ante un desafío inmediato, ¿no? ¿Quieres, eh, quieres colgar un cuadro? Bueno, pues tienes que clavar el clavo para colgar el cuadro, pero eso te requiere una técnica donde saber usar, dónde poner la mano en el mango, ¿no? Cómo golpear, con qué distancia. Lo quiere hacer un niño, no le sale. Lo quiere hacer un adolescente, le saldrá más o menos. Lo quiere hacer un adulto, en principio se supone que le saldrá, por experiencia. Nace un adulto mayor, no le sale porque ya no tiene la fuerza, utiliza la técnica, el modo, el camino, el recorrido, este saber hacer, ¿no? Por eso no le mandas a componer tus zapatos a un oftalmólogo, mandas a un zapatero, porque el zapatero tiene la técnica, decían los griegos, la técnica, es el saber hacer, el saber encontrar el camino para resolver un desafío inmediato. ¿Qué tengo que hacer? Componer esta suela. ¿Cómo la quito? ¿Cómo la pongo? ¿Cómo la coso? ¿Cómo la pego? Eso es técnica, eso es técnica. Eso es resolver un problema inmediato. ¿Cómo trasladar ese cauce de ese río a esta ciudad? Técnica. ¿Dónde van los tubos? ¿Dónde van? ¿Con qué capacidad? ¿Con qué resistencia? ¿Con qué material? ¿Con qué pureza quiero que llegue esa agua? Eso es técnica. Si toda esta técnica son resoluciones de problemas inmediatos. La tecnología es otra cosa. La tecnología es una serie de procesos que resuelven problemas que no son inmediatos, que son de mediano e incluso a largo plazo, e incluso que que permitiría resolver problemas inexistentes. Inexistentes. ¿Por qué rayos queríamos hace 10 años un dron? No tenían ni idea la gente qué hacer con un dron. Ni idea. Entonces les ocurrió que, bueno, pues igual se puede usar para repartir mercancía. Y soñaban Amazon en que iban a inundar los cielos de drones entregando paquetería. No resultó. No, bueno, pues, ¿para qué se puede usar? Pues, ya sé, vamos a usarlo para hacer filmaciones de boda, producciones, ¿no? Filmaciones de ángulos donde nunca habíamos filmado. Bueno, nada menos en el tour que está ahorita llevando a cabo Luis Miguel, de manera exitosísima alrededor de toda Latinoamérica y que pronto se va a Europa y tal. La gran novedad de este super concierto que ahora trae Luis Miguel es un dron. Entonces, hay un dron que está dando vueltas por todo el estadio o lo que sea, e incluso
saca tomas, incluso se pone para que lo agarre, ¿no? Y él está tomando selfies así con un dron y de repente se le ocurrió, porque claro, repito, es tecnología. Entonces, eso no tiene definido su uso de manera definitiva, tiene, permite avistar ciertas potencialidades aún inexploradas. Entonces, ¿qué se le ocurrió al fulano que maneja el dron? Es un argentino que contrató. Pues se le ocurrió unas tomas así súper disruptivas y pues resulta que un día estaba él cantando y estaba piernas abiertas y no pasó por abajo, se vino por atrás y se arriesgó porque en una de esas el otro cierra las piernas y se fastidia toda la toma y bajó por sus piernas y salió y todo eso en una toma en tiempo real que se ve en las pantallas, ¿no? Una locura. Entonces, ¿pero qué es un dron hoy en día? Le ponen armas para matar, desde los narcos hasta los ejércitos internacionales, ¿no? Para eso acabamos usando un dron. ¿Para qué rayos se usaba o se pensó que puede usarse la impresora 3D? La gente que empezó a comprar impresoras 3D lo usaba para hacer muñequitos. No tenía un uso claro porque la tecnología así es, la tecnología va presentando potencialidades, no resuelve un problema actual, sino que te permite avisorar potencialidades futuras, inmediatas y futuras, ¿no? Entonces, en este caso, pues hoy en día se usan para hacer prótesis, para hacer comida, para hacer casas, y se va encontrando la manera de seguir usándolo o potenciándolo, ¿no? Mi hermano tiene una, mi hermano es ingeniero, y, y claro, lo que hacía al principio era hacer modelitos de aviones, digo, un poquito cara, ¿no? Para hacer modelitos de aviones. Eh, bien, le vamos encontrando, la tecnología es así. Cuando se encontró la manera, no nada más de, de encontrar el modo de permitir el flujo de electrones en un material, que es la electricidad, ahí viene un electrón, ¿no? Los electrones van y vienen. eh, eso eso permite soluciones técnicas, donde poner un foco, donde poner un contacto, incluso así le llamamos al que lo repara, el técnico, ¿no? El que le sabe cuál es el alambrito, o sea, pero al final, ¿qué está haciendo? Cerrar un circuito. O sea, él le sabe, uno no. Pero al final es un circuito lo que hay que saber cerrar. ¿Qué alambrito, en qué momento, tal? Pero lograr la posibilidad de manipular, de potenciar o reducir, de calibrar el flujo de electrones, me pareció la tecnología, me pareció la electrónica. Y eso dio unas posibilidades insospechadas. ¿Qué diablos iban a saber los primeros que hicieron electrónica a dónde podía llevarse ese desarrollo? Potenciando o manipulando el flujo de electrones. Me pareció cualquier cantidad de artefactos electrónicos, no eléctricos, electrónicos, no es la plancha que le mueves el dial, sino que es el programa que te puede hasta dejar lista la camisa para que te la pongas, ¿no? Sí, Irene, por favor, adelante. Entonces, pregunta, entonces, ¿la tecnología es la potencialización de la técnica? Es muy buena pregunta. Yo creo que es más allá que eso, porque la potenciación de la técnica puede darse con más técnica. Por ejemplo, una típica máquina, la palanca, ¿no? Yo puedo hacer palanca y con la palanca puedo hacer un sub y baja, pero potenciando la técnica, es decir, encontrando la manera de llevar eso a más dimensiones, puedo hacer una grúa. Y decía Arquímedes, dame un punto de apoyo y muevo el planeta. O sea, eh, la técnica también puede potenciarse desde la mera técnica, porque hay un problema inmediato a resolver. No es lo mismo que yo quiera resolver el problema de cómo le hago em, para recuperar una pelota que se me fue a una coladera, a cómo le hago para sacar petróleo de un pozo. Es decir, ahí la técnica, hay que potenciar la técnica, pero al final hay un principio muy semejante, que es ir por algo que está ahí abajo, ¿no? Poner un caso. O cómo le hago para beber un líquido
por un agujero que no sale, pues pongo un popote. Bueno, pues ¿cómo hago la extracción de petróleo a grandes profundidades? Que es lo que decía por ejemplo, López Obrador, ¿no? En el momento decía, bueno, no tiene mayor chiste, es hacer un hoyo. Pues en cierto sentido tiene razón, pero eso es potenciación de técnica. Pero la okey, tecnología todavía no tiene definido un uso específico y definitivo porque está hecha para resolver problemas que son de largo plazo o de mediano a largo plazo, incluso problemas que aún no se nos han aparecido. Piense, por ejemplo, ¿qué resolvieron los astronautas con la creación del velcro? El velcro se convirtió en una, en un material para poder unir superficies, ¿no? Pero eso es una tecnología, porque ¿cuántos usos se puede hacer con velcro? O con el papel aluminio, que también fue la carrera espacial, o con el microondas, también nació en la carrera espacial, o con la deshidratación de alimentos, que fue la carrera espacial. Es decir, descubrir que se puede deshidratar materiales, eso dio pie hasta para que hoy comamos una maruchan, ¿no? Entonces, las tecnologías, es natural que las tecnologías no nos revelen en el momento presente todo el potencial que tienen, porque son para problemas incluso que aún no hemos pensado. ¿Para qué se va a usar en el futuro? ¿Quién iba a imaginar hace 3 años que la inteligencia artificial pudiera ser capaz de generar, de generar un texto, o ChatGPT, ¿no? Un texto cruzando información con todas las fuentes existentes en tiempo real? Bueno, pues no nada más ya te cruza información, sino que también te puede crear información. Pues le pides, hazme una noticia sobre la crisis de Ucrania. ¡Pum! Te pone el texto de la noticia. Hazme una imagen de una presentadora que dé esto pensando en un auditorio de, de Medio Oriente. Y te crea la figura de la presentadora, con rasgos, con entonaciones, ¿no? Increíble lo que está ocurriendo ahora. O sea, no hemos librado el nivel de disrupción que la tecnología puede tener hoy en día, ¿no? Entonces, esto es la sociedad actual. La sociedad actual es una sociedad tecnológica, por lo tanto no sabemos a dónde va a ir esto. ¿Se nos puede salir de las manos? Sí, nos puede salir de las manos. Porque aquí no solamente vamos a inventar nuevas maneras de resolver lo que ya resolvíamos, sino incluso vamos a crear mundos que no teníamos, con necesidades y daños que no teníamos. Hoy estamos sufriendo los efectos de la hiperconectividad y vemos un paraíso cuando nos desconectamos. Bueno, en un futuro inmediato no va a haber posibilidad de desconectarse. Nada menos en China ahora mismo opera el sistema de recompensa social tecnológica, que es una observación en tiempo real, las 24 horas del día, de dónde estás, qué haces, cómo interactúas, de qué hablas, qué lees, dónde te metes, dónde consumes, dónde comes. Y en función de eso, el Partido Comunista tiene todo un sistema de recompensa. Si tienes una actividad que ellos juzgan que no es del todo conveniente como ciudadano, te castigan. Entonces te pueden bajar puntos en tu score y entonces no te dan un pasaporte para salir o te pueden restringir ir de un sitio a otro o de una región a otra o al revés, te pueden premiar. Eh, Hubo una rebelión hace unos meses en las plantas de fabricación de iPhone en China y el gobierno perfectamente tenía por identificación de rostro quiénes eran, dónde estaban. Y además, pues por todo lo tecnologizado que está China, a un nivel brutal, pues tienen acceso incluso a las casas de las personas que participaron en la protesta. Y se las cerraron electrónicamente, como, eh, como un castigo, como una reprimenda a su manifestación, le cerraron el acceso a sus casas, ¿no? Electrónicamente. Entonces la gente estaba durmiendo en la calle, pues en puerta de su casa, pagando el castigo de haber participado en una manifestación contra el gobierno. Sí, para allá vamos. Todo el registro de lo que hacemos, cómo interactuamos, dónde estamos, qué vemos, qué leemos, hasta que, o sea, todo eso está registrado. Todo eso hay un rastro, como ustedes saben, digital de todo nuestro perfil. Los perfiles son usados
para publicidad selectiva, para envío de mensajes, para eh, control de perfiles, etcétera. Hace poco había una compañía que se instaló en España que te pedía a cambio de, no sé si te pagaban 5 euros, una cosa así. Tienes que asomarte por un hoyito, permitir que te leyeran el iris y te daban tu dinero. Bueno, ahora hay unas demandas terribles porque la información que se puede hacer con eso es impresionante. En fin, es la sociedad actual. Una sociedad que con la presencia humana ha generado unos cambios a nivel global, climáticos, etcétera, donde llega un momento en que sea imposible diferenciar si estamos frente a una máquina, un sistema automático o una persona, las máquinas superinteligentes, donde se plantea que el ser humano no tiene por qué mantener su especie, sino que puede modificarla biotecnológicamente con el transhumanismo. Es una nueva manera, es un nuevo mundo en el que estamos, que se está construyendo y que es irreversible. Una nueva manera de habitar el mundo, una manera de significar, de interpretar, interactuar. La convivencia humana ha cambiado, la inmediatez nos ha cambiado, ahora estamos, repito, hiperconectados. No solamente estamos al tanto de lo que pasa en Israel o en Siria o en China o en Japón, sino que además podemos interactuar con ellos, podemos intervenir. Eh, este mundo no estamos preparados para esto. Bueno, pues en este contexto nuevo, pues también hay que explicar qué es lo propiamente humano, decíamos, porque hoy en día lo propiamente humano, que sea pues como pensar, reflexionar, comprender, pues ya parece que la tecnología lo puede hacer, porque ¿qué es la información hoy en día? ¿Qué es el mundo tecnológico de hoy? Es un mundo articulado con base en datos, y quien tiene los datos es el que se entera, y el que se entera es el que entiende, y el que entiende es el que puede saber qué decisión tomar. Bueno, entonces sí, de los datos se genera la información, de la información se genera el conocimiento, el conocimiento se genera sabiduría. Pero es que esto lo puede hacer un sistema automático. El sistema automático conoce datos más rápido que tú y accede a la información más rápido que nosotros y entonces puede comprender mejor que nosotros y al final nos va a decir qué hacer, ¿no? Vamos a descargar en ellos las decisiones, porque no queda claro ahí el ser humano, pues, qué papel tiene, ¿no? Entonces nos dicen, no, bueno, es que sí hay papel típicamente humano. Por ejemplo, antes de los datos, antes de la alimentación de datos, hay sesgo. Y ese sesgo es típicamente humano. Sí, distinguimos entre datos ruido, datos relevantes. Es verdad, es verdad. Todavía hay esa posibilidad. Porque de hecho los sesgos de los temas de inteligencia artificial pues son los sesgos del programador, ¿no? La inteligencia artificial puede ser sexista, puede ser machista, puede ser eh, racista, porque el programador no puede ser. Entonces van a hacer instrucciones como ahora los jueces americanos usan sistemas de inteligencia artificial que como fruto de que han recogido millones y millones y millones de datos de diferentes plataformas de cómo son los rostros humanos y qué emoción corresponde a qué tipo de gesto, esos bancos de datos supuestamente permiten identificar si un sujeto es de fiar o no. Entonces, cuando llega un reo y después de X tiempo se le somete un interrogatorio para ver si ya está reinsertable la sociedad y tienen que argumentar, bueno, pues ese sistema leyendo las facciones, leyendo las reacciones, va justamente a decidir que el reo es digno de incorporarse a la sociedad o no. Y, y hay un sesgo, o sea, se ha encontrado que, curiosamente, cuando ese reo es latino, es de tez morena, tiene tatuajes, no le dan la reinserción. Pues porque el sesgo es del programador, típico prejuiciado, que tal y tal. Pues pareciera que ese ruido, interpretación de ese ruido, pues todavía es como está en manos del humano, ¿no? Y luego, pues, no necesariamente el que conoce más, no necesariamente el que conoce más comprende más. La erudición no te da sabiduría. Y puede ser un campesino analfabeta, perdido en el campo, cu- saber exactamente, comprender una situación y te da un refrán al respecto, y te mata cualquier tipo de argumentación erudita, ¿no? Y no, es que, tío, no sé por qué, no logro contratarme, tal, y te suelta pues es que, mijito, aquí una farmacéutica no pasa el corredor. ¡Pum! Te dio toda la comprensión de, claro, es mediocre,
pues tienes que tener tu mediocridad para, ¿no?, dar paso arriba. Entonces, eso es sabiduría, eso es saber comprender lo fundamental, ¿no? Y eso allí, eso es más, mucho media ahí una intuición más que una deducción. Sí, el sistema de inteligencia artificial es más bien deductivo, ¿no? Em, bueno, entonces este es el antecedente de nuestro mundo, ¿no? Entonces, en nuestro mundo hay una esa cosmovisión actual de la sociedad tecnológica, de la tecnologización del conocimiento, de la existencia, etcétera, pues también genera imágenes del ser humano. Y cara a nuestro tema, esta imagen del ser humano tiene que ver con la investigación científica y investigación clínica. Es decir, con la noción de ciencia. Porque la idea es que la ciencia esté de alguna manera sometida a una serie de reglas. Pero ¿qué tipo de reglas podemos poner en un mundo como el actual? Donde todo es prospectiva, donde todo aparece como un futuro insospechable, como, es decir, donde cualquier desarrollo futuro que se quiera o se pretenda restringir va a ser interpretado como un abuso. Desde luego, en una realidad evolutiva, lo que no tienes es el futuro. Se llama, pero no existe el futuro, lo vas haciendo, ¿no? Entonces, si una restricción de conducta, como puede ser interpretada la ética, no permite aventurar hacia un cierto futuro, pues con sentido se puede decir, "Oye, pero ¿por qué? Si ni siquiera, vamos, no ha aparecido ni siquiera el futuro para que lo veas como problemático. Entonces, espérate a que aparezca y luego vemos, ¿no?" Entonces, es un problema. Es decir, cómo plantear la ética y la normatividad en la investigación en un entorno de sociedad tecnológica donde el mundo está por hacerse, donde el mundo se está haciendo en la medida que se está desarrollando. Bueno, eso tiene que ver, por tanto, con la noción de ciencia. Y la noción de ciencia y su relación con la ética en el siglo XX, XXI, tiene unas peculiaridades muy particulares que son las que veremos en lo que nos queda de sesión. Si gusta, podemos hacer un descanso de 10 minutos. Volvemos em, a las 9:20, perdón, 9:15, y seguimos con este tema para no agotar con la exposición de demasiada información. eh, y poder cerrar este primer tema. Entonces hacemos un descanso, nos vemos en 10 minutos. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, entonces decíamos que la sociedad actual tecnológica nos impone unas condiciones nuevas, ¿no? Y estas condiciones de interpretación de, de lo que es el ser humano, además, se combina con que, además de ser una sociedad, o más bien como resultado de una sociedad tecnológica, eh, nos encontramos con que es una sociedad tecnológica que está constituida por lo que se llama la tecnociencia. Es decir, eh, la, mm, el conocimiento de la naturaleza hoy en día no es un conocimiento simplemente eh, con la intención de comprender el mundo, sino también de intervenir en él. Entonces, más que ciencia, es tecnociencia. De esta manera que hay una derivación aplicada o tecnológica de la ciencia, y, y eso complica más las cosas porque en esta cosmovisión de realidad que estemos armando, que estamos construyendo, la estamos construyendo de manera tecnocientífica, así, con recursos de la tecnología. Entonces, em, intentar algún tipo de, generar algún tipo de, o fundamentar algún tipo de principios, de valores, de reglas éticas que vayan calibrando, vayan guiando, vayan haciendo una crítica de los desarrollos tecnológicos, está complicado porque aún el mismo ser humano, dentro de esta propuesta sociedad actual, está en construcción biotecnológica, ¿no? O sea, hay una construcción biotecnológica del mismo ser humano. Bueno,
De todas maneras, esta noción de tecnociencia que vivimos hoy no nació de la nada, nace de una cierta noción de ciencia que nació en la mitad del siglo XIX y que está integrada por lo que se conoce como el positivismo, que es la visión según la cual eh, la ciencia apareció como fruto de em, de un perfeccionamiento cultural donde las etapas más primitivas de la cultura fueron dando paso a etapas más avanzadas de la cultura. Y de esa manera, eh, un segundito, un segundito, un segundito, un segundito. A ver, un segundo nada más. Sí. Gracias. Entonces, decíamos las etapas, la ciencia aparece como una etapa más avanzada de la cultura en sustitución de etapas más primitivas, ¿no? La explicación científica aparece como una explicación más pertinente respecto a otras explicaciones de la naturaleza que se dieron, por ejemplo, en la antigüedad con la explicación mágica o la explicación religiosa, que era una explicación primitiva para Augusto Comte, que fue el iniciador de esta visión llamada positivismo, y que daría pie a una visión más articulada, que es la explicación racional, filosófica, pero que tampoco será suficiente para explicar la naturaleza hasta que llegara la ciencia, como explicación pertinente de los hechos dados, ¿no? Eso significa positivo, lo dado, lo establecido, lo acontecido. Entonces, el positivismo es una versión según la cual la ciencia es el modelo de conocimiento humano. O sea, no hay otro ejemplo de conocimiento racional más perfecto que el científico. Y esta visión que inició en la mitad del siglo XIX se traspasó a el siglo XX. En el siglo XX, el neopositivismo, es decir, una lectura todavía recargada del positivismo anterior, establece que la ciencia no solamente es un conocimiento más avanzado que otras explicaciones de la realidad, sino que además nos muestra que lo que llamamos mundo es el conjunto de las realidades demostrables y que solo lo demostrable es pensable, y que no vale la pena ocupar parte de nuestra mente en aceptar explicaciones que no explican, en aceptar explicaciones que hablan de entidades fantasmagóricas que no vale la pena perder el tiempo en ello. O sea, tenemos que ocupar nuestra cabeza en detenernos a conocer aquellas realidades que se pueden probar, de las que se puede hablar con certeza, que se pueden eh, palpablemente demostrar, que son las que estudia la ciencia. De tal manera que disciplinas pues como la magia, la religión, la teología, la filosofía, las ideologías políticas, o el psicoanálisis, el marxismo, es decir, son pamplinas, son pretensiones de decir que no dicen, pretensiones de hablar de un mundo que no existe. Es como el pianista que le han cortado las manos y entonces intenta seguir tocando y con los muñones solamente golpea el piano, no puede interpretar nada, pero él piensa que está tocando un gran concierto. Pues no, o sea, está haciendo como que tocas, pero no tocas. Entonces, esta gente que habla del mundo sin poder explicarlo realmente es una amenaza. Lo que hay que hacer es extirparlos de la cultura, denunciarlos, exhibirlos y sustituirlos por una visión científica. Ese es el positivismo, el neopositivismo, ¿no? Donde todo lo no demostrable es signo de irracionalidad. Lo demostrable es lo único pensable. La ciencia es el ejemplo de lo demostrable, por lo tanto, lo único racional es lo que dice la ciencia. Y los demás son remedios de pensamiento. Entonces, esta visión de ciencia, que fue muy popular al principio del siglo XX, empezó a recibir serias críticas. El primero de ellos fue Karl Popper, que estableció una crítica importante diciendo, eso no es la ciencia no es el conocimiento no es el conocimiento de lo demostrable, no es el conocimiento definitivo de lo demostrable. El fin de la ciencia no es darnos leyes
definitivas aquí en China, aquí en el resto del cosmos. Porque si eso fuera la ciencia y pretendiera haber llegado a la explicación última de, pues, no sé, de qué es el pensamiento, qué es la gravedad, qué es la fiebre, qué es, qué es el cáncer, etcétera. Es decir, si pretendiera llegar definitivamente a explicar eso, se estaría comportando exactamente como lo que se está criticando. Es decir, estará comportando como la teología, como el psicoanálisis, como el marxismo, que no someten a críticas sus principios. Para el psicoanálisis, la conducta humana se explica por traumas y complejos y se acabó. Para el marxismo, la actividad humana se explica por una lucha por obtener los medios de producción de quien los carece para quitárselos a quien los tiene. Para el cristianismo, el ser humano es un hijo de Dios, fruto de la creación divina. No hay más. Es imagen imagen y semejanza de Dios. No se discute eso. Eso no se puede discutir. Entonces, para Popper, eso es parte del problema de los conocimientos no científicos, que se antojan indiscutibles, se consideran definitivos, se consideran certeros, indiscutibles porque ya llegaron. Si la ciencia hiciera eso, se comportaría igual. La ciencia no puede decir que es el vehículo para conocer definitivamente la realidad, porque entonces si pretendiera haberlo hecho, ya no se seguirá preguntando. Y si no sigue preguntando, no va a conocer más. Entonces, no puede ser eso la ciencia. Por tanto, la ciencia más bien tiene que ser un ejercicio de explicación provisional con las herramientas que tenemos hasta el momento del mundo con el que podemos contar a través de los instrumentos científicos con los que tenemos hoy, pero que mañana puede ser diferente. Por lo tanto, lo que sacamos son conjeturas, no conocimientos definitivos en ciencia. Y la idea de sacar una conjetura es ponerla, exhibirla a la visión ajena, a los pares, que los demás digan qué ven. Y para que los demás vean si creen que es por allí o no. Fundamentalmente pensando en aquellos pares que nos pueden decir por qué no es por ahí. No en los que validan, porque eso no sirve. Los que aplauden no sirven. Los que sirven son los que protestan, los que dicen, no, estás equivocado. Porque si rodeáramos un descubrimiento científico o una observación científica de aplaudidores, la reacción natural es, bueno, pues ya llegamos, ya lo descubrimos, ya lo sabemos, ahora hay que difundirlo y se acabó. No más preguntas, señoría. Pero ese no es el punto, porque si hacemos eso y consideramos que la ciencia llega a conocimientos definitivos, no vamos a seguir preguntándonos y es actuar igual que los dogmáticos de la teología, de la filosofía, de la ideología, de la psicología. Entonces la ciencia tiene que someter a refutación sus aseveraciones, con la intención de ver más por dónde no que por dónde sí. Porque es más valioso saber por dónde no, porque por ahí no voy a volver a intentar ir. En cambio, si digo por dónde sí, ya no voy a seguir buscando caminos, ahí me voy a quedar, me voy a enconchar, me voy a poltronar allí. Y hemos tenido datos en la historia terriblemente significativos de ello. Por ejemplo, el geocentrismo. Nos sentamos, apoltronamos pensando que el universo giraba en torno a la Tierra hasta que nos sacudieron enseñándonos que era al revés, que la Tierra giraba en torno al Sol. Entonces, es una buena enseñanza, porque si hubiéramos actuado así, teniendo la ciencia como una especie de conocimientos seguros dogmáticos que ya no admiten más preguntas, hubiera sido tan ideologizado como un líder político que piensa que su tesis política es la mejor y no se va a mover, no va a comenzar de lo contrario, ¿no? Entonces, conjeturas y refutaciones, es el ejercicio científico. Eso nos dota de una verdad. Hombre, la verdad es una especie de guía de inspiración, o sea, porque quieres descubrir la verdad, vas afinando la instrumentación, vas afinando la operación, el cuerpo de herramientas para explicar, es decir, el cuerpo teórico de explicaciones, vas afinando las teorías, vas afinando las comprobaciones, porque quieres descubrir qué hay ahí. Quieres descubrir si realmente la gravedad es una fuerza que se transmite instantáneamente en el universo, como dice Newton, o es una distorsión de la geometría del espacio-tiempo, según Einstein. Quieres descubrir qué pasa allí. Pero eso no, sabes que no lo vas a lograr, porque si algún día pretendieras haberlo logrado, es que ya no vas a seguir preguntando, y lo esencial de la ciencia es que no se quede, sino que siga buscando. Por tanto, te interesan más las refutaciones que las confirmaciones. Te interesan más las negaciones que los aplaudidores. Te interesa más por dónde no que por dónde sí.
Entonces, la ciencia se convierte en una especie de vacuna de los dogmatismos, donde el conocimiento que le integran es falseable, es decir, se puede sostener a falsa, se puede someter a falsación, es decir, a el juicio ajeno para que lo falsee, para que determine si es falso o no es falso. Pero si no es falso hasta el momento, eso no quiere decir que sea verdadero. Simplemente que hasta el momento no es falso, pero lo que sabes, porque es un conocimiento fruto de una serie de recursos limitados, es que eso sea falso al final. Es decir, lo que sospechas es que eso no sea así definitivo. Y es la actitud científica plena. Y eso tenemos muchos ejemplos. El caso de Newton y Einstein es paradigmático. Ustedes tienen una lectura como apoyo a esta asignatura donde se cuenta esto, ¿no? Un caso analizado, se cuenta esto, cómo se llegó a la conclusión de que la gravedad era lo que sea Einstein y no lo que sea Newton. Y, y eso de alguna manera refleja el pensamiento de Popper, ¿no? Pero esa no fue la única lectura. Después vino otros autores, como Thomas Kuhn, que le decían a Popper, a ver, sí, de acuerdo. Es decir, la ciencia es eso. La ciencia es un conocimiento provisional, es un conocimiento que tiene la verdad más como una inspiración asintótica que nunca, nunca la toca, porque ya que crea que la tocó, es fastidio el conocimiento científico. Pero también, cuidado, porque la ciencia y el científico no están aislados. Están dentro de una cultura, en un momento político determinado, con una economía determinada. Es decir, que las prioridades científicas y los intereses científicos están transminados por otro tipo de contenidos. Pongamos el caso, por ejemplo, de México. El que determina qué ciencia se va a practicar en México, cuáles son las prioridades de investigación científica en México, es el CONACYT. Y ese CONACYT está integrado en un Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, cada sexenio en México se reinventa la realidad y se reinventan las prioridades científicas. Cuando entró Vicente Fox al poder, el nuevo director de CONACYT, en una junta con las autoridades científicas del momento, las academias, los institutos, tal, dijo, a ver, señores, hoy la ciencia va a tener un enfoque gerencial. Necesitamos priorizar las tecnologías, no, la ciencia que pueda convertirse en tecnología y en tecnologías limpias, sobre todo, ¿no? Así que cosmólogos, filósofos, sociólogos, matemáticos, olvídense. O sea, no van a ser prioridad, porque no sirve nada. O sea, la filosofía, ni la historia, ni la sociología, ni la matemática, ¿no? No aportan, o sea, no, tampoco cuestan. La filosofía puede ser que cueste más por los fondos bibliográficos, pero las matemáticas es papel y lápiz. Pero eso fue un poco el enfoque, o sea, olvídense. ¿Por qué? Porque hay un asunto político ahí. Hoy en día, por ejemplo, CONACYT tiene las prioridades de una agenda muy peculiar donde ha decretado que ciertas cosas científicas no deben estar en la mesa, ciertos intereses científicos no deben ya seguirse en adelante porque obedecen a la ciencia neoliberal, a la ciencia colonialista, y se va en busca de la autonomía científica, de la eh, esto, ¿no? De una especie de autoconsumo suficiente de la ciencia, o sea, cosas son ideológicas. Pero es natural, cada régimen impone sus prioridades científicas. Los transgénicos, olvídense, todo lo que tenga que ver con energías limpias, olvídense, que le roban, le roban las aspas eólicas, le roban el aire a los pueblos originarios. Es decir, son cuestiones que van rigiendo también a la ciencia. Como en su momento en la Rusia soviética pasó con la genética que decíamos, ¿no? Se consideró parte de la ciencia eh, burguesa, por lo tanto la genética no se cultivó. O la física atómica. En un cierto momento se consideró como eh, fantasmas espirituales, ¿no? Porque no se veía el átomo. Entonces, pues, a ver, ojo que la ciencia está dentro de un contexto y va permeando. Entonces, depende de las preocupaciones, pues depende de la ciencia. Aquí, por ejemplo, en Chile, cuando la pandemia, el gobierno decidió hacer un solo sistema de salud, público y privado. Entonces, si había un enfermo, se iba a cualquiera de las camas, a la que hubiera, no importa si era público o privado, el gobierno absorbe los costos. Entonces, eso permitió que no hubiera gente que se quedara sin atención.
y eso es una decisión política. Y luego todos los laboratorios, todos los laboratorios, todos suspendieron sus proyectos y se dedicaron a secuenciar pruebas de PCR. Entonces, ¿qué había ahí? Una decisión política. ¿Era un interés de todos los laboratorios, de todo tipo, ocuparse de eso? No, es una decisión política. Entonces, la ciencia está a expensas de las necesidades del momento y de las decisiones políticas, económicas y sociales del momento. Y esa manera, habiendo instalado una serie de problemas en la mesa, el COVID, ¿no? Que era un problema número uno para la población mundial el año 2020-2021. Habiendo instalado eso, pues bueno, pues ya está. Vamos a priorizar la actividad científica sobre el COVID, ¿no? Pero ya pasó la pandemia. Entonces ahora estamos en otra cosa. Y vendrá otra pandemia, o no. Entonces cambiarán las prioridades regionales y mundiales sobre la ciencia. Eh, y esa manera de solucionar, de abordar los problemas instalados, la manera estandarizada de intentar resolver un problema desde la ciencia, a partir de una serie de problemas o complicaciones o desafíos instalados durante un momento social determinado, esa manera estandarizada de ejercer la ciencia se convierte, dice Thomas Kuhn, en la ciencia normal, en la manera normativa o normal de hacer ciencia. Pero luego hay problemas o fenómenos que ya no son explicables mediante la ciencia normal y que entonces tenemos que intentar atajos, ¿no? Por ejemplo, eh, el VIH generó una manera estandarizada de proceder a su estudio y luego te resulta que aparece un grupo humano en África que es inmune al VIH, bueno, a ver qué está pasando aquí. Entonces, ahora ya tenemos que intentar desviar la manera estandarizada de estudiar el VIH porque hay una población ¿por qué rayos es inmune? A ver si podemos replicar eso en otros individuos, ¿no? O el cáncer se pensaba como un fenómeno aislado de un crecimiento celular de células de una cierta región, una cierta zona, y hoy se le considera como parte de un complejo sistémico del cuerpo humano. Son cambios de paradigma. Entonces, esos cambios más bien de nuevas maneras de hacer las cosas, resolver las cosas, pues son extraordinarias, son maneras extraordinarias, son lo que va con la ciencia extraordinaria, que va intentando resolver problemas para los cuales la ciencia normal o en su uso normal no puede ya. Entonces, poco a poco va minando el poder de esa ciencia normal y hasta que la ciencia extraordinaria se convierte en el nuevo patrón de ciencia normal, ¿no? Y así avanza la ciencia porque cada una de esas maneras estandarizadas obedece a una cosmovisión, a una concepción, o como le llama Thomas Kuhn, que él es el inventor del término, a un paradigma. Eso obedece a un paradigma. Entonces, llegó un momento en que la medicina obedecía al paradigma hipocrático, y luego al paradigma galénico, y luego al paradigma Besalio, ¿no? Y después, muchos años después, a la medicina holística. Y así nos vamos. O sea, paradigma. Entonces, esos paradigmas dictan cómo se hace la ciencia estandarizada y, y atajos o caminos nuevos que están explorando, que si son exitosos se van a convertir en la nueva ciencia estandarizada. Entonces, cuando eso ocurre, hay una revolución científica, hay una manera nueva de decir, a ver, señores, no, como estamos haciendo, no, paren las prensas, que vamos a hacerlo de manera diferente todo. Entonces cambia, ¿no? Cuando se consideró el inicio del COVID, el coronavirus se le consideraba una enfermedad respiratoria. Y con esa prioridad se atendía. Después se consideró un síndrome eh, multisistémico, de inflamación multisistémica. Y así, o sea, van cambiando los paradigmas, van cambiando las soluciones eh, estandarizadas, los protocolos estandarizados, ¿no? Y hay una revolución científica al respecto, ¿no? Bien. Entonces, en todo esto, en este contexto, al final, ¿qué nos arroja el siglo XX y lo que vamos de XXI como problemas acerca de la ciencia respecto de la cosmovisión que tenemos hoy en día de la realidad como un gran sistema complejo, evolutivo, además tecnologizado? Bueno, por un lado nos arroja el asunto de que la ciencia es un vehículo para conocer la naturaleza, tiene un componente teórico,
con la intención de llegar a un dominio controlado, una intención práctica. Esa es la ciencia, conocimiento de la naturaleza, la intención de un dominio controlado, que tiene muchos elementos, que requiere un control experimental, que requiere objetividad, que requiere reconocer ciertos componentes contextuales, eh, que esos componentes contextuales le ponen un límite, si la ciencia no puede llegar a todo, ni tiene por qué estar en todo, y por lo tanto esos límites contextuales generan unos alcances explicativos, es decir, no va a llegar a todo, pero más importante que no va a llegar a todo es que contiene elementos que no son exclusivos de la ciencia, sino que toman un carácter diferente, pero que son elementos presentes también en otros usos de la razón, que no es el científico. Por ejemplo, suponer que hay una verdad que conocer, suponer que hay un mundo fuera de nosotros, suponer que, porque si no suponemos que hay un mundo a conocer, entonces ¿para qué gastas millones de dólares en un proyecto científico? Solo si crees que puedes llegar a conocer algo, gastas ese dinero. Luego en una de esas no encuentras nada, pero la sospecha es esa, que hay una realidad que conocer. Eso se conoce el conocimiento urinario, se conoce como conocimiento urinario. Entonces las bases del conocimiento urinario están también en el conocimiento científico. En el conocimiento urinario se supone que hay un mundo a conocer, en la ciencia también. El conocimiento urinario, de alguna manera, tú te das cuenta que dependiendo de la realidad que quieres conocer o explicar, son los recursos que vas a usar, pues acá también. Es decir, no puedes en la ciencia estudiar la célula con un telescopio ni una estrella con un microscopio. O sea, cada ciencia determina su objeto y el objeto determina el método, ¿no? Entonces, por un lado es eso, o sea, la naturaleza de la ciencia es un conocimiento de la naturaleza por un dominio controlado en continuidad con el conocimiento ordinario, pero sobre todo, que eso no se lo pedimos al conocimiento ordinario necesariamente, sobre todo que progrese. Es decir, bajo la expectativa de que ese acercamiento a la naturaleza para ser explicada, llamada ciencia, cada vez explique mejor y con más alcances lo que tenemos enfrente. Eh, el telescopio este que les decía ayer, ¿no? El jueves, que descubrió unas galaxias complejas a pocos miles de años de haberse hecho el Big Bang. ¿Qué diablos es eso? O sea, ¿cómo explicas eso? Bueno, pues eso es un descubrimiento científico, eso es un avance en la ciencia. ¿Y eso qué nos debe llevar? Pues vamos a repensar a qué le decíamos primitivo, a qué le decíamos avanzado, a qué le decíamos desarrollado, a qué no, etcétera, ¿no? O sea, obliga a trabajar a la cabeza. Entonces, decíamos hace unos minutos, el problema es que hoy la ciencia no es solo ciencia, es tecnociencia. Y no solo es tecnociencia que permite rehacer la realidad científica, sino que encima eh, tiene que convivir con actitudes y propuestas que hoy por hoy están prácticamente puestas a la par de manera cultural, que es la pseudociencia y si apretamos un poco la anticiencia. O sea, la ciencia hoy no solamente no es paradigma de racionalidad, no es modelo de racionalidad, no es a lo que intentas hacerte para ser racional, no, sino que encima convive casi a la par con creencias anticientíficas o pseudocientíficas. Entonces, eso obliga a redefinir a qué llamamos ciencia. Porque si va a caber cualquier cosa, entonces sí, un médico naturista y un médico homeópata y un médico alópata hacen la misma cosa. Y todos los gobiernos tienen que incorporar esas tradiciones, esos usos y costumbres médicos a la medicina alópata. Pues es, es impresentable la tesis, ¿no? No se trata nada más de identificar qué plantas o sustancias tienen principios activos. Se intenta hacer una meticulosa síntesis que te permita generar la reacción que buscas. Y la estiquiometría no es una broma. Pero claro, cuando se pasa por alto esto, se caen conductas pseudocientíficas, ¿no? Se hizo un estudio hace poco de la aceptación en España de, de la homeopatía, por ejemplo, y resultó que la comunidad autonómica más propensa a aceptar la homeopatía era Cataluña. Entonces está Barcelona, que se anuncia como una ciudad, una cultura, una sociedad de avanzada, progresista, liberal, laica, ¿no? Y la comunidad menos propensa a la homeopatía era Asturias, una comunidad pobre, minera, de campo, de
migrantes, que se fueron a América, casi todo el mundo, que no tiene más cosas más que unos ríos y donde pastar las vacas y producir leche. Eso es Asturias. Y es la menos propensa a homeopatía. Es decir, es interesante ver cómo eh, necesitamos redefinir qué es la ciencia. Pues no nos tragamos cualquier cosa. Además, es una ciencia que encima es tecnociencia. Entonces, en plan de dar algunos elementos, no intentar una definición, algunos elementos que no deberían estar ausentes de la noción de ciencia en la actualidad. Pues algunos son de orden, podemos integrarlos en este acrónimo, ECME. Es decir, hay algunos aspectos epistemológicos, es decir, de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento es la ciencia? ¿Qué tipo de conocimiento es no científico? O sea, ¿cómo se demarca entre ciencia y no ciencia? Aquí hicimos la falsación como un contenido importante recuperado por Karl Popper, de que se somete siempre a revisión crítica, ¿no? La observación científica. Además de estos asuntos epistemológicos, tenemos asuntos o elementos o aspectos de conocimiento estructurado. Si no es, la ciencia no es un conocimiento estructurado, no nada más es recopilación de datos. No porque tengas más datos, tienes más ciencia. Ojo que aquí hay ya serios problemas con el uso de inteligencia artificial para generar ciencia. Porque que cruce información de manera más acelerada no necesariamente quiere decir que te dé información más estructurada. Te da más información más cruzada, pero no necesariamente es más estructurada. Entonces, muchas veces ha pasado que eh, vas a la inteligencia artificial y le pides una investigación sobre tal cosa y como su papel es cruzar información, te la cruza, te la da y resulta que el 99% de las referencias son falsas. ¿Por qué? Porque lo que hace es cruzar información. Y al cruzar información asocia términos, asocia conceptos, asocia elementos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, es que la ciencia necesita un conocimiento estructurado, pero también un método crítico, que no nada más está dudando por dudar, no es nada más poniendo en entredicho, no nada más es el escepticismo que no creo en nadie, no acepto nada. No, ese no es el método crítico. El método crítico es crisis, tiene una raíz etimológica de donde viene también chisme, que quiere decir rompimiento. La crisis viene de rompimiento, porque la crisis es un punto después del cual la realidad no es igual. O se bifurca o se trifulca, pero ya no es igual. Es un rompimiento, es un punto de quiebre, un parteaguas. El chisme es lo mismo. El chisme, ¿por qué dices el chisme? Para fastidiar la vida de alguien. O sea, oh, no, te tengo un chisme increíble. No sabes dónde vieron allá al presidente. Entonces, eso se supone que una vez que te enteras de eso, tu vida no va a ser la misma. Tu comprensión de las cosas no va a ser la misma. Vas a alucinar, ¿no? Con lo que te van a dar de información. Vas a tener un conocimiento que otros no tienen. Eso es el chisme. Normalmente es intentar dejarte diferente después de, por eso son tan morbosos, ¿no? Pero es la misma raíz de crisis. Entonces, el método crítico no es el método de, ay, no acepto nada, todo dudo, no me convenzo nada, no, sino el método por el cual hay una revisión y hay una contrastación para ver si la realidad cambia o no cambia en función de algo que se va a aceptar. Y esa contrastación en la ciencia es empírica. Hay una contrastación de una explicación global, una hipótesis empírica. Eso no lo pedimos del conocimiento ordinario. No te despiertas en la mañana y le dices a tus papás o a tu pareja, buenos días, o te amo. Y te dicen, no, compruébamelo. No es la reacción natural, ¿no? Eh, o sea, no viene al cuento. No le dice a tu papá, no dice a tu papá, ay, mijo, ¿cómo te quiero? Hijo, ¿dónde está la prueba de ADN? No es eso lo que tú pides en el conocimiento ordinario. No es la contrastación empírica lo que buscas, ¿no? La ciencia sí. Y finalmente, una explicación. Una explicación que no es cualquier explicación. Explicación es ante un fenómeno cuya información no corresponde con lo previamente aceptado,
pedimos explicación, es decir, que pedimos que se nos haga transparente la relación causal que tiene ese fenómeno para poder incorporarlo a las relaciones causales que hemos aceptado previamente. Entonces, eh, cuando aparezca, creo que les decía el jueves, ¿no? Cuando aparezca la estrella nova que estamos esperando de aquí a septiembre, y en el firmamento por unos días hay una luz tan intensa como la luna, 2 horas, en la noche y en el día, quienes no saben qué van a pedir explicación. ¿Qué es eso? Porque no corresponde ese fenómeno a lo previamente aceptado que debe haber en el día o la noche. En la noche pues, hay algunas estrellas, casi en ningún lado se ven estrellas. Una luz, perdón, tan intensa que digo, ¿y qué es eso? ¿No? ¿Es un ovni? ¿Es el fin del mundo? ¿Es qué? Vas a pedir explicación, relación causal que corresponde a lo que previamente aceptado. No es un fenómeno que no corresponde, pide explicación. Hay una serie de videos súper mala onda, bromistas, mal plan, eh, que, que, que muestran muñecos. eh, Normalmente son videos de papás, ¿no? Que están viendo la tele y tal. Y estos muñecos, está un niño con un hilito transparente y lo jala y el muñeco se levanta. O sea, la gente pega el grito, bye, ¿no? O sea, ven que se levanta un muñeco, o sea, bye. Lo natural de una mente científica sería pedir explicación. Está bien. O sea, no vas a partir de que el muñeco está poseído. Vas a partir de una explicación. Pues ya hablando de esos temas, mi esposa que es de Mérida, Yucatán, y ahí no tiembla ni por equivocación, solamente hay huracanes, golpe duro. Ella nunca había experimentado temblores en México, entonces cuando vivía de joven estudiante en la Ciudad de México, vivía con una amiga suya y cuenta que un día tembló y ella nunca había vivido un temblor, pues se despierta y empieza a sentir, o sea, cómo está moviendo todo, le pega un grito a la Rumi, ¡Fulana! Y entra la otra, y antes de que la otra le dijera, está temblando, mi esposa le dice, estoy poseída. O sea, porque la otra pobre, o sea, la única explicación, la única correspondencia causal a lo que previamente había aceptado de que se movieran las cosas con movimientos involuntarios, cosas inanimadas, tomaran vida, era que estaba poseído. Entonces la otra, está temblando, y la otra, no, te poseído. Está temblando. Y le da una cacheta para que, a ver, ojo, niña, está temblando, hay que salir de aquí. Pues me dijo, todo se cae. ¿Qué pasaba ahí? Que su explicación no dio más que para identificar la explicación causal por un fenómeno sobrenatural que ella asoció por la ignorancia de qué estaba ocurriendo allí. Entonces, esa es la explicación. Pero la explicación de la ciencia no nos hace dar cuenta de la conexión causal, sino de una estimación que me permita aventurar predicciones. Leyes a veces, regularidades en ocasiones. Entonces, es una estructura mínima que tiene la ciencia, pero ojo que no necesariamente todas las disciplinas científicas lo tienen. Porque hay disciplinas científicas que no corresponden a esto. Porque las leyes no se, o sea, las leyes que se obtienen en física o en química, lo cual está en discusión, no necesariamente es lo mismo en la biología o en la economía, si se quiere aceptar como ciencia. Es decir, leyes no son, ¿no? Las leyes físicas tampoco, pero bueno, así les llamamos, ¿no? Eh, y los recursos de las disciplinas científicas no son todos iguales, es decir, la explicación, la predicción, no es lo mismo en las ciencias formales de entidades abstractas como la matemática que en las ciencias de entidades concretas como la biología, ¿no? Entonces, eh, ¿todo esto a qué nos lleva? A que en el contexto actual, con eso terminamos, eh, la cosmovisión actual de un mundo cambiante, evolutivo, además fruto en buena medida de la tecnología, articulado con base en la tecnociencia, nos impone una necesaria pregunta que es ¿hasta dónde y hasta qué? ¿Hasta qué punto? Seguir adelante con esta tecnociencia, con esta... Es una pregunta sobre límites y alcances. Por tanto, sobre valores, restricciones, fomentos, sociología. Sí, ¿con qué visión de realidad vamos a pretender hablar de una ética en la investigación?
en una cosmovisión como la actual, donde nada es definitivo, todo va cambiando, ningún proceso actual repite el anterior, está en creación constante y encima por intervención tecnocientífica. En ese contexto, ¿cómo plantear de alguna manera principios éticos? Pero además, bajo el entendido de que esa pregunta requiere una cierta visión del ser humano. Pero si el ser humano también está inmerso, como el resto de la naturaleza, en esa cosmovisión cambiante, fruto de la intervención, de intervención tecnocientífica, bueno, también hay que justificar, a ver, si el ser humano también es cambiante y es fruto de la intervención tecnocientífica, o sea, nada parece definitivo. Entonces, ¿con base en qué vas a plantear criterios éticos que sean guía? Si los criterios éticos también tendrán que ser cambiantes, como el ser humano es cambiante dentro de un entorno cambiante. Eso es el desafío que tenemos que hacer. Es el desafío que tenemos que hacer. Y encima, porque la ciencia nos muestra que tampoco es un conocimiento tan, a ver si se me entiende esta frase, tan de fiar de que sea un asidero seguro, que si sigo yo su método, voy a poder, eh, voy a poder resolver estos cuestionamientos de comprensión de la realidad que me rodea. ¿Por qué no es así la ciencia? Porque ni siquiera existe un método científico. Existen métodos en las ciencias diferentes. Unas corresponden más a unos factores de lo que se reconoce como conocimiento científico, otras no. En unas es posible hablar de predicciones, en otras funcionan más los modelos, en otras funcionan más las leyes, en otras no tanto, ¿no? Es decir, hay métodos científicos, no el método científico. Por lo tanto, estamos ya en un momento donde no se parece a la noción del positivismo o el neopositivismo. Es un momento diferente, en un entorno que no es estable sino cambiante, repito, y que además está propenso a la intervención tecnocientífica. Bueno, es en este contexto donde tenemos que establecer, ok, entonces, ¿cómo entender en ese contexto los principios éticos bajo los que vamos a intentar establecer límites y alcances de la actividad científica? Bueno, eso requiere una noción de ser humano, que tenga en cuenta este contexto cambiante. Y es precisamente lo que veremos en la unidad 2. ¿Qué entendemos por ser humano en el contexto actual? Una vez que hayamos aclarado eso, tendremos elementos para proponer algunos principios éticos o justificar que los haya. Y en el tema 4, que el tema 3 tendrá otro profesor, en el tema 4 regresaremos a encontrarnos para hablar de cómo eso lo bajamos a la investigación clínica. Entonces es como ahorita en este primer módulo vimos una lectura global de cómo está el estado de la cuestión, para la comprensión del mundo que tenemos con base en la ciencia. Hemos mostrado que, dado lo que tenemos hoy, tenemos que repensar o intentar redefinir qué entendemos por ser humano y, por tanto, qué entendemos por ética en ese contexto y cómo aterrizar esto al análisis de investigación clínica. Les aseguro que después de estas aproximaciones más bien teóricas, elucubrativas, etcétera, ya entrarán de lleno el resto, el diplomado en cuestiones más prácticas, ya de lo que puede llegar a ser su interés más particular en cuanto a normatividad, investigación clínica, etcétera. Pero necesitamos justificar el approach, porque si no, esto puede resultar una exposición como programa ultra dogmático. Lo que hay que hacer es una justificación. ¿Por qué esta aproximación? Y qué fundamento hay de aproximarse a la investigación en general y a la clínica en particular, con principios éticos, con qué noción de ser humano, con qué límites se alcanza en un entorno causal, cambiante y que se va modificando. Bien, pues es esto lo que yo quería compartirles el día de hoy. Me pasé ya unos minutos. No sé si alguno de ustedes quiera plantear algún comentario, eh, pregunta, presión, etcétera. Estoy abierto. Y, y si no hay más, bueno, pues entonces nos vemos en la siguiente, que tenemos esta otra unidad.
tenemos el día, el 9 de mayo, exactamente, el 9 de mayo, el 9 y 11 de mayo, ¿sí? Que es el jueves y el próximo sábado. Próximo jueves y sábado nos vamos a encontrar. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y estamos en comunicación para entonces. Perfecto, muchas gracias. Buen fin de Muchas semana. gracias.